UPTV. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Santo Espíritu. Estamos aquí. Bienvenidos a Cristo en la U, un programa que quiere promover los valores del Evangelio y en especial en este año de la misericordia, tema que trataremos más adelante. Primero vamos a esa profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Bien, y vamos a pasar a la lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, el Evangelio de hoy está tomado de el Lucas 13 del 1 al 9. En aquella ocasión se presentaron algunos a Jesús a informarle acerca de unos galileos cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Él contestó: ¿piensan que aquellos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás galileos? Les digo que no, y si ustedes no se arrepienten, acabarán como ellos. ¿O creen que aquellos 18 sobre los cuales se derrumbó la torre de Siloé y los mató eran más culpables que el resto de los habitantes de Jerusalén? Les digo que no, y si ustedes no se arrepienten, acabarán como ellos. Y les propuso la siguiente parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar fruto en ella y no la encontró. Dijo al viñador: hace 3 años que vengo a buscar fruta en esta higuera y nunca encuentro nada. Córtala, que encima está malgastando la tierra. Él le contestó: Señor, déjala todavía este año. Cavaré alrededor, la abonaré, a ver si da fruto, si no, el año que viene la cortarás. Este es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y la reflexión nos dice: el Dios que se manifiesta en los acontecimientos históricos del pueblo es el Dios de la liberación. La experiencia de Dios del pueblo hebreo es de alguien que siente compasión por la situación de esclavitud del pueblo. No se queda indiferente, sino que baja para liberarlos. Podríamos decir que la liberación es la característica propia de Dios, del Primer Testamento. Dios siente compasión, se mueve a liberación. Por lo tanto, creer en Dios en esta perspectiva es comprometerse con la causa de la liberación como Moisés. San Pablo, en su primera carta a los Corintios, les recuerda que las acciones liberadoras del Primer Testamento son anticipo de la revelación del misterio salvífico de Dios en Cristo Jesús. Es un llamado a la perseverancia y a la fidelidad a Dios. Es necesario estar vigilantes para no dejarse arrastrar por las múltiples tentaciones del mundo. Si bien Dios es un Padre bondadoso y misericordioso, también es un Padre exigente con sus hijos. Se corre el riesgo de pasar de un extremo a otro, es decir, la imagen de un Dios severo a la de un Dios permisivo. Ninguno de los dos extremos son adecuados para comprender a Dios. Lucas narra la parábola de la viña, que no da frutos. Con esta narración, el maestro invita a una conversión sincera que implique la totalidad de la vida y se convierta en un motivante para toda la existencia. La conversión no es un momento puntual en la vida,
sino un proyecto para toda la vida. Conversión no puede haber verdadero seguimiento a Jesús. Convertirse, lo hemos dicho, es ponerse en camino tras las huellas del Maestro. Por lo tanto, convertirse es seguir a Jesús, y seguir a Jesús significa tener fe. Y la fe no es otra cosa que la adhesión total a Jesucristo, a su proyecto, el Evangelio del Reino. La conversión a Jesús también implica la conversión a la creación. En este año internacional de las legumbres, como alimento básico e íntegro para muchos pueblos, apostamos nuestros esfuerzos para que cuidemos de la tierra, de los productos que ofrece la naturaleza, de las legumbres, la lenteja, el garbanzo y el frijol, para que llegue a la mesa de todos los hermanos, especialmente los que sufren por el hambre y la desnutrición. Bien, profesora, como vemos aquí en este evangelio, ¿verdad? Y nos hace un ejemplo bien específico sobre el alimento. El alimento debe ser para todos, y creo que esa es una de las obras de misericordia, ¿verdad? Así que hoy nos habla la palabra sobre eso, la igualdad de que todos coman y tengan un plato de comida en su mesa. Profesora, hoy estamos compartiendo este programa con la profesora Nereida Herrera de la Facultad de Medicina, y también se activa en los cursillos de cristiandad de la Arquidiócesis de Panamá. Bienvenida, profesora. ¿Qué nos puede hablar sobre el año de la Santo de la Misericordia? Muchas gracias por invitarme al programa, Isilda. Cristo en la U. Yo soy parte de la familia universitaria y me siento muy honrada de participar en este programa. Realmente, antes de contestarte la pregunta del año de la misericordia, me gustaría compartir un poquito la parábola de la higuera. Mira qué maravilloso es el Señor con nosotros, que nos da siempre una oportunidad. Esto no significa que vamos a estar haciendo lo que nos dé la gana por siempre, sino que en la medida que tomamos conciencia, nos vamos haciendo más conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. Asimismo vamos a ir dando frutos, y Dios siempre nos permite una oportunidad para dar frutos. Sí, profesora, vamos a continuar con este tema, pero nos vamos para la primera pausa del programa. Ya regresamos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Santo Espíritu, estamos aquí. UPTV. ¿Sabías que la población que vive en áreas distantes como las indígenas ya no tienen que salir de sus comunidades para ir a la universidad? Pues la Universidad de Panamá ha creado nuevos centros en esas áreas para que la población tenga acceso a la educación superior. UPTV. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Santo Espíritu, estamos aquí. Estamos en Cristo en la U con el tema Año Santo de la Misericordia. Profesora, continúenos hablando sobre este año maravilloso. El año santo, y como tú lo has llamado, Silda, es un año maravilloso. El Papa Francisco anunció desde el año pasado, en marzo del 2015, la apertura de esta puerta santa, maravillosa puerta que nos va a permitir a nosotros recuperar nuestra condición de hijos a los que hemos pecado, ¿verdad? Y todos hemos pecado, pero Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y el Papa entonces ha convocado a este año, que se inició el 8 de diciembre del 2015 y termina en noviembre del 2016. Todo un año para recibir perdón, para recibir misericordia y para ser misericordiosos como lo es Dios con nosotros. Bueno, y tenemos todo un año, ¿verdad?, para volver a la casa del Padre, como el Hijo pródigo, ¿no? Hemos estado haciendo todo lo que no debemos, ¿verdad? Y con la plata del Estado, con la plata de mi papá, con la plata de mi mamá, y pues ya no tenemos ni un real de tanta perdición que hemos hecho y de tanta corrupción que hemos hecho. Entonces, este año abre la puerta santa
¿verdad? Para políticos, para familias, para comunidades, para todos, ¿verdad? Que volvamos a las raíces, al verdadero camino de paz, ¿verdad? Paz con justicia. Y es importante esta parte de la justicia porque sin justicia no puede haber paz, ¿verdad? Y la justicia se logra cuando somos verdaderos cristianos que transmitimos a los demás la compasión, como dice la lectura de hoy, ¿no? Somos compasivos como el Padre ha sido compasivo con nosotros. Y lo interesante de la misericordia que es la forma última a través de la cual Dios se comunica con cada uno de nosotros. Dios, que es nuestro Padre, que no quiere que ninguno de sus hijos se pierda, va en búsqueda de ese hijo. ¿Y cómo lo hace? A través de su misericordia. Y es la forma en que Dios llega al corazón del hombre y lo toca en su intimidad y le dice: hijo, vuelve a casa, te estamos esperando. Sí, y esa puerta fue abierta en el Vaticano, pero también está siendo abierta en muchos países, muchos países, y aquí en Panamá ya el Monseñor C. Domingo Ulloa dice que ya ha abierto 10 puertas, así que por falta de puertas no, ¿verdad? Aquí en el hospital estuvo compartiendo con nosotros una bonita ceremonia de la apertura de la Puerta Santa y entraron muchas personas, ¿verdad?, a compartir este grandioso momento en que te dice: tenemos la puerta abierta, puedes entrar. Así es, el Papa querido, con respecto al jubileo de la misericordia, bueno, la primera puerta santa que se abrió es la puerta del Vaticano, pero el Papa también dio la posibilidad de que cada iglesia particular abriera su puerta santa. ¿Y qué significa eso? Entrar a través de esa puerta en el propio corazón de la iglesia, en el corazón de Dios. Y eso es lo que significa, ¿verdad?, el jubileo. El jubileo se inicia con la apertura de la Puerta Santa en el Vaticano, pero que incide en la apertura de la Puerta Santa en cada iglesia particular. Sí, es un jubileo muy interesante, profesora, porque nos llama a ser misericordiosos como el Padre. Y cuando nos abren una puerta, bueno, cuando usted toca la puerta, por ejemplo, a algún vecino, ¿no? Porque no tiene azúcar, ¿verdad? Y le toca y el vecino no le quiere abrir, ¿no? Pues bueno, de tanto insistir, bueno, el vecino le abre la puerta y usted le dice: no, vecino, es que no tengo azúcar, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacemos nosotros para dar ejemplo de este año santo misericordioso? Le damos la tacita de azúcar, ¿verdad? Entonces, esa puerta debe ser abierta también en cada uno de los hogares, a nivel familiar, a nivel de comunidad, ¿verdad? Eso es lo que quiere el Papa, ¿no?, que se haga. La Iglesia ya tiene 2016 años de estar impartiendo misericordia y perdón. Ese es el sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Perdonar. Pero este año tiene una connotación especial porque ya se han realizado muchos jubileos y el Papa se dio cuenta que nunca se había hecho un jubileo de la misericordia. Y que muchas personas se están perdiendo por esto de que, bueno, porque yo soy ladrón, no merezco pertenecer a la iglesia, porque bueno, yo no estoy casada, no merezco pertenecer a la iglesia católica. Entonces estos, ¿por qué no entro a la puerta?, ¿verdad? Es este año, ¿no? El Papa ha dicho: todos están invitados a entrar, porque todos van a ser perdonados. Sí, y es importante. El lema del jubileo es misericordiosos como el Padre. Y en cuanto al perdón de los pecados, este año incluso el Papa ha convocado a 800 y tantos de sacerdotes que estuvieron en el Vaticano y el miércoles de ceniza han sido enviados como misioneros de la misericordia. Y eso significa que esos sacerdotes van a promover en sus iglesias particulares la misericordia de Dios y sobre todo van a tener, porque el Papa les dio esa facilidad de perdonar pecados que son exclusivos del Papa. Y eso es bien importante porque para que el Papa perdonara el pecado, por ejemplo, de profanación de un templo,
la persona que se arrepentía tenía que ir hasta Roma, pero ahora ya tenemos en cada país, en Panamá tenemos 8 sacerdotes que pueden perdonar ese pecado. Bien, continuamos con el tema, profesora. Más adelante nos vamos para la segunda pausa. Ya regresamos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Santo Espíritu, estamos aquí. UPTV. ¿Sabías que de todas las universidades que hay en Centroamérica, la Universidad de Panamá es la primera que cuenta con 7 edificios de innovación y alta tecnología, construidos en los centros regionales para disminuir la brecha digital en el país? UPTV. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Santo Espíritu, estamos aquí. Estamos en Cristo en Naú y pasamos a otro tema muy importante de este año santo, que es las obras de misericordia. Profesora, ¿qué nos puede hablar sobre esto? Sí, y Esila, es importante también en países como el nuestro, donde el aborto es una de las situaciones pecaminosas que se vive a diario. En este año de la misericordia, y ese pecado del aborto lo perdonan solo los obispos, pero en esta ocasión todos los sacerdotes de la Iglesia Católica pueden hacerlo. Así que cualquiera de las chicas o no tan jóvenes que haya cometido el pecado del aborto, que no tenga miedo y se acerque a su sacerdote y haga una fila como el resto de los cristianos que van a confesarse, y por favor confiese ese enorme pecado para que vea que la carga se le va a hacer mucho más fácil. ¿Qué son las obras de misericordia? Ya Dios la perdonó, ahora ella se tiene que perdonar, así mismo es. Y buscar a Dios. Y bueno, ¿qué son las obras de misericordia? Son acciones caritativas en las cuales nosotros hacemos algo por nuestros hermanos. Y hay 14 obras de misericordia, profesora, como usted sabe, 7 corporales y 7 espirituales. Entre las obras de misericordia espirituales, por ejemplo, tenemos enseñar al que no sabe. ¿Qué significa enseñar al que no sabe? Algunas personas no saben orar, no saben que tienen un Padre misericordioso, como es Dios. Entonces, importante, con nuestro testimonio podemos enseñar a esa persona que Dios no es un Dios de estar castigando, sino que Dios es un Dios de amor y de misericordia. Sí, que siempre nos acompaña. Y qué rico cuando uno ora, profesora, ¿no? Y cuando yo recuerdo, chiquita, cuando los papás le enseñan a sus hijos a orar, hay un vínculo íntimo entre el Padre, ¿verdad?, aquí en la tierra, y el Padre allá en el cielo, ¿verdad? Porque los hijos siempre tratan de imitar a sus padres, y si sus padres no oran, entonces claro está, el niño no va a aprender a orar. O sea, ahí influye mucho los padres de familia que quieran que sus hijos sigan a Cristo, y que ellos que han conocido la vida tan maravillosa que es la de Cristo, sigan por allí practicándola. Entonces enseñarle, ya digo, ¿no?, hasta cuando están bebés, hay métodos que usaban nuestras abuelas que no iban a universidades, ni a escuela, ni a nada, y lo sabían hacer, transmitirlo, ¿verdad? Y después en primaria y secundaria, ya cuando ya el niño va creciendo, que ya sabe leer y escribir, pues enseñarle las oraciones más sencillas, que son el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria. Sí, cómo no. La otra, bueno, hay otras, son 7 obras de misericordia, pero me gustaría también compartir sobre la obra de misericordia, que significa corregir al que se equivoca. Corregir no significa regañarlo ni reírme de la persona que se equivoca. A veces nosotros nos burlamos, nos mofamos del que se equivoca y no lo corregimos como debe ser. A nadie le gustaría, ¿verdad?, que lo ridiculizaran delante de los demás. Y a veces nosotros vemos en los demás la pajita que tiene y no nos damos cuenta de la enorme viga que tenemos nosotros en nuestros ojos. Corregir es tarea de los padres, ¿no? Y luego los maestros cuando los niños vayan a la escuela.
Y antes de corregir, ¿verdad? Es una obra de misericordia cuando ya caemos en el pecado, ¿verdad? Pero debemos tratar de no caer, ¿verdad? Y para eso los padres deben enseñar primero. Y ya después que se ha cometido una falta, entonces corregir. Pero lo ideal es enseñarle a ese niño a no robar, a no matar, a no profanar su cuerpo, para que entonces, ya conociendo que esto es un pecado y que Dios no quiere eso para él, pues trate de no caer en esta tentación. ¿Qué otra obra de misericordia tenemos? Sí. Bueno, obras de misericordia, hay 7 obras de misericordia espirituales, pero ahora vamos a conversar sobre algunas obras de misericordia corporales. Por ejemplo, visitar a los enfermos. Y nosotros aquí en la universidad tenemos la dicha de que estamos cerca de un centro hospitalario y hay cualquier cantidad de enfermos tristes, desconsolados, porque además de vivir la enfermedad, viven la tristeza de que no tienen a nadie a su lado. Entonces, visitar a esos enfermos, llevarles nuestro cariño, nuestro apoyo, nuestra presencia y compartir con ellos un poco su dolor. Sí, como lo he dicho anteriormente, la iglesia siempre se ha dedicado a esas obras de misericordia y siempre las ha hecho, cosa que algunos no conocemos. Pero por ejemplo aquí en el complejo, que está aquí en Transísmica, el padre Agustín Goicoechea tenía un grupo, ya por su edad pues ya se ha retirado, pero tenía un grupo para visitar los enfermos. Ahora falta el reemplazo generacional, ¿verdad? Nuevos jóvenes que quieran hacerlo, nuevos no tan jóvenes que también quieran aportar a la sociedad este pequeño pedacito que podemos hacer de visitar a los enfermos. Y qué gratificante es cuando uno entra a estos lugares y ve a una persona que está muriendo, ¿verdad? Y se alegra de verte, porque nadie ha ido a verlo. O otros que hemos ido y para los carnavales los dejan ahí tirados porque dice que tienen que irse para la tabla a carnavalear y los dejan ahí tirados y bueno, los 4 días no hay nadie que vea por ellos, solamente los doctores, las enfermeras y pues el personal de salud, ¿no? Y cuando uno llega, pues se sienten contentos de que una persona los vaya a visitar y a conversar, a hablar con ellos. Yo tuve la oportunidad, ahora que hablamos de visitar a los enfermos, en una ocasión tuve la oportunidad en este año de visitar a una persona que tenía como 3-4 meses de estar como en agonía. Entonces una compañera me invitó a que si podía ir a darle algún consuelo y yo fui y entonces le dije, Juana, me acuerdo que se llamaba Juana, ¿cómo estás? Entonces ella medio que ahí me escuchaba, yo le digo, te traigo una gran noticia. Alguien que te ama muchísimo me dijo que viniera a verte y ella se quedó así. Y yo digo, ¿sabes quién? Jesús de la Misericordia. Y Él me mandó a decirte que no tengas miedo. Bueno, y entramos en una conversación, ella nada más me oía. Luego tuve que salir porque ya le iban a poner un tratamiento. Ya me fui a mi casa y al día siguiente me llama mi amiga y me dice, sabrás Nereida, gracias, no tienes idea. En lo que tú saliste, le pusieron el tratamiento a mi tía como a la hora, 2 horas, murió. Tenía 3 meses agonizando, pero ella necesitaba escuchar que Dios la ama y la ha perdonado. Eso necesitan nuestros enfermos. De repente, más que una medicina, sobre todo los enfermos que están agonizantes, y esa es la labor que cada uno de nosotros deberíamos realizar. Así es, el amor de Dios, ¿verdad? El Señora, amor es lo que vence todo obstáculo y vencemos el miedo a la muerte a través del amor de Dios, ¿no? Saber que alguien nos está esperando con amor en la otra vida, ¿no? Y otra de las obras corporales que tenemos es dar de beber al sediento. ¿Y qué cosa, verdad? Porque realmente nosotros cuando hablamos de beber, hablamos sobre todo del agua, ¿verdad? Y nosotros no tenemos idea de lo importante que es el agua para cada uno de nosotros. Si supiéramos
lo que es el agua para cada uno de nosotros, no la malgastaríamos como la malgastamos y hiciéramos uso ineficiente de ella. Bueno, gracias, profesora, por acompañarnos en el día de hoy y los esperamos a todos al el próximo programa de Cristo en la U. Gracias. Dios Saludos los bendiga. de colores, que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Santo Espíritu. UPTV,